Mega Noticias Torreón, con Víctor Hugo Hernández. Hoy estábamos planteando el tema ese, ¿no? ¿Qué es lo que nos da identidad? Partiendo de la premisa de que hay elementos que nos van. La identidad es algo así como esos elementos que hacen cohesión en una sociedad y que nos identifican y que nos hacen sentirnos pertenecer a una comunidad en especial, de la cual podemos sentirnos orgullosos, pero también a veces no, porque es parte de nuestra identidad. Pero ¿qué es la identidad? Pues es un elemento que se construye y se deconstruye, ¿verdad, Carlos? Sí. Carlos Castañón, te agradezco mucho, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, qué gusto estar con ustedes. No, al contrario. Encantado. ¿Qué nos hace? ¿Cuáles son los elementos que, fíjate, te lo comento porque ayer tuve la oportunidad de platicar con Salvador Montenegro, sí, lo conoces, sí, acaba de participar en esta serie de Netflix, sí, que por cierto está ocupando los primeros lugares en el interés nacional de Somos, que habla sobre la tragedia de Allende. Todo eso lo sabes tú perfectamente bien. Y él me contaba dentro de las anécdotas que le decían, oye, pues ahora que te vengas para acá, pues vente como eres, como son ustedes los laguneros. Y le decía, ¿cómo somos? Pues de cinturón, de pantalón de mezclilla, de camisa vaquera, sombrero, dice, déjate la barba. Así son los norteños, decían, así son en Coahuila. Y él dice, bueno, del norte, ¿verdad? Los del norte. Y empezamos a platicar cuáles son los elementos que nos dan identidad. Y yo te pregunto a ti, que eres un historiador muy meticuloso y un hombre muy estudioso, ¿en qué consiste la identidad y qué nos da identidad, para empezar? Mira, la identidad es como el pegamento que amalgama una comunidad, una sociedad. Puede ser el idioma, el clima, un territorio, una bandera también, porque por ejemplo, el México pues nos llevó mucho tiempo construir una identidad nacional, no existía. La comida es otro elemento. Oye, también. Perdón, eso que dices es muy cierto. El concepto de México como tal tardó mucho tiempo en construirse, porque no existía esto de México como país, ¿verdad? Prácticamente sí, tienes razón. Hasta mediados del siglo XIX medio se empieza ahí a amalgamar el país. Y eso que porque nos invadieron Estados Unidos, nos invadió Francia, y a partir de esas violencias dijimos, pues nosotros somos mexicanos, hay que defender. Somos mexicanos. Y ahí es donde se hace valer la bandera. Pero antes de eso, pues realmente no existía propiamente México, ¿no? Entonces, en el caso de la comarca lagunera, pues hay varios elementos. Mira, yo creo que el primero es el clima. Es un clima muy difícil, muy duro, muy extremoso, un calor. Seco, desértico, caluroso, es cierto. Las tolvaneras, y el día que llueve, nos llueve todo lo que no llueve en un año. Entonces, esa es una primera característica. El lagunero en su día a día vive con un clima muy duro, difícil, y ya estamos acostumbrados nosotros. Y como tal es un elemento de identidad. Sí, la tolvanera. La tolvanera. Ya ves, este año cómo nos ha ido. Cómo no, sí, las lluvias. Las lluvias laguneras. Las lluvias laguneras, y así les conocemos, las lluvias laguneras, ¿no? Que nadie entiende eso, ¿no? Ajá. Oye, la arquitectura que estaba viendo imágenes ahorita, ¿también la arquitectura? Es un elemento de identidad. Hay edificios que nos identifican. Por ejemplo, no podemos imaginar a Torreón sin el Isauro Martínez, porque es un gran edificio de Torreón que nos da identidad, y que a mi gusto es la quintesencia de lo lagunero, porque tiene tantos estilos, tiene tanta elegancia, que yo no considero que eso que dicen que el segundo teatro, no, es el primero. Hay que decirlo claramente, es el más bonito de la República. Claro, muchos lo consideran, claro. Entonces, hay otros elementos también más sabrosos, Víctor, como las gorditas, que en el día a día... Las gorditas, en el día, como comida. Sí. Hay que partir de la premisa de que en el norte no hay una comida como hay en el centro y sur. Somos muy dicen es que a partir del centro del país y ya para el norte todo es carne asada, ¿no? Bueno, es carne asada, es la comida del noreste. Las harinas, ya sea las tortillas de harina o las gorditas, por ejemplo, pues es algo que compartimos con los regios, con los de Saltillo, con los de Durango, o sea, con Tamaulipas. Es algo norestense propiamente. La discada también es un platillo muy norestense, muy lagunero, pudiéramos decirlo, con su variante. ¿Y es un elemento de identidad? Sí, pero te voy a decir algo que sí es extraordinariamente lagunero, que es una aportación de la gastronomía lagunera a la gastronomía nacional. ¿Cuál? Y me refiero al pan francés. El pan francés, sí, lo hemos... Francés. Sí, yo hace algunos años hice una investigación acerca de la comida lagunera y se convirtió en exposición además, ojalá que pronto sea libro. Y el pan francés, por sus características, por el clima también de la comarca lagunera, que es muy seco, permite darle esta consistencia,
y esta particularidad, es decir, no es como la telera en México, no es el bolillo, o sea, tiene una particularidad el pan francés. El pan francés, sí, que su origen es obviamente lo trajeron los franceses, ¿no? La receta es la masa madre del pan francés propiamente, que hacen en Francia, y a partir de ahí lo que se adopta es esta variante, y los panaderos de hace 100 años, pues al día a día le van llamando pan francés, y esto se convierte en una identidad. Yo diría que es una artesanía que se come, porque mucho de este pan pues hay que elaborarlo a mano y preferentemente en hornos con ladrillo. Oye, ¿el ferrocarril es un elemento de identidad? Totalmente, porque Torreón es una ciudad ferrocarrilera. Ya no nos acordamos mucho, pero la ciudad nace propiamente por el cruce de vías. Claro. Se cruza el ferrocarril nacional con el internacional, y aquella población modesta que era el rancho del Torreón se convierte en 15 años en una ciudad, gracias al ferrocarril. Ya habíamos mencionado la arquitectura, y entendiendo arquitectura, pues por ejemplo la Casa del Cerro, el teatro Isauro Martínez, el Palacio Federal. Fíjate, por ejemplo, aquí que veo esta fotografía del monumento a Benito Juárez también, que es bellísima esta arquitectura, el puente plateado que une a la comarca lagunera, es decir, a Torreón, Gómez y Lerdo. El Cristo de las Noas es otro de los elementos. De identidad. Lo vemos en tantas y tantas fotos. Cada persona que viene de fuera va a una visita obligada al Cristo, como si fuera una manda. Como si fuera una manda, sí. Claro, tienes toda la razón. Oye, las palabras, ¿no? Bueno, se pueden considerar como elementos de identidad. Mira, aquí me pasaron una relación. Chapuza, chanza, moyote, la discada, sí, el cubo, el lonche. El cubo es muy común el también. Cubo, el modorro, el pichar. Sí. Es la palabra cuando usas pichar. Fíjate, el asquel, el moyote, el ande. Eso es muy común. Ande, no me digas eso. Son ciertas particularidades del idioma. Qué bueno el reburujado. El reburujado. El achise, tirar barra, el bien pica, el bordo, la bronca. Otro es el tajo también, Antes se usaba mucho la palabra el tajo. Ahora ya se ha perdido un poco, pero qué bueno que tomas esto de las palabras, porque también tienen sus particularidades. Así como en el centro, en el sur hay unos acentos, digamos un español cantadito de una manera. Bueno, el lagunero también tiene un tono muy norteño, fuerte, golpeado. Ahora, el lagunero ya es norteño, ¿verdad? Sí, ya es norte, totalmente. ¿no? Porque quien dice es la puerta de entrada al norte, pero no necesariamente es el norte. Muchos dicen es más el centro. No, es norte ya, ¿no? Bueno, estamos en el norte, totalmente. De eso no les queda la menor duda. Lo que pasa es que también esta, digamos, como imagen del norteño que trae su guaripa y la bota y el pantalón. Bueno, sí hay, desde luego, pero no es lo que caracteriza principalmente al lagunero. Aunque sí en Monclova, en Piedras Negras, en Acuña, ¿verdad? Es algo más vaquero, ¿no? Pero el lagunero no es más plural, porque precisamente como es una tierra que se hizo por el ferrocarril, recibió muchos migrantes. Entonces, oye, hoy fui a caminar, a correr, bueno, ya a caminar, porque ya no corro. Eso de correr a estas alturas se complica mucho, tiene una condición física muy fregada. Al bosque Venustiano Carranza, el bosque, ¿verdad? Como tal. Y veía yo el espléndido monumento al chino, el hortelano chino. Qué bonito le quedó, Y qué bueno que se recuperó esa escultura. Tú sabes que fue maltratada, se le intentaron robar, y finalmente se recuperó para dignidad de la ciudad. Y en efecto quedó muy bonito esa parte. Yo fíjate qué bueno que hablamos de identidad, porque el bosque Venustiano Carranza es un espacio de identidad. No imaginamos Torreón sin su bosque. Todos los días los ciudadanos hacen el bosque. Claro. Y en sí, digamos que la comunidad china también es un elemento de identidad, ¿o no? También, porque mira, ellos fueron pioneros en sembrar hortalizas en el oriente de Torreón, y por eso en una zona cercana al bosque Venustiano Carranza, ahí sembraban las hortalizas que daban de comer a los laguneros en el Mercado Juárez, en los restaurantes. Otra característica también es la figura de mutualismo que ellos introdujeron, porque se juntaban todos para comprar los productos, y así conseguían mejores precios y ofrecían a su vez mejores precios al consumidor. Inteligentes, claro. Entonces ofrecían mejores precios que las casas laguneras, que las casas extranjeras como la alemana o las tiendas americanas.
por mucho. Entonces, hay aportaciones importantes. Y el banco chino enfrente de la Plaza de Armas. También lo es. Sí. Oye, muy bien. Oye, vamos a hacer un programa de eso, ¿te parece? Ándale, a ver si con le todo dedicamos gusto. una emisión Sí, completa más encantado. para poder hablar en detalle y además hablar del libro que tú me mencionas. Ahorita quiero también aprovechar el tiempo que nos queda, que ya ves que este espacio es breve. Te agradezco mucho esa aportación que traes aquí al canal, que es uno de los mejores regalos que he recibido. Hombre, gracias, Víctor. De veras, me emocionó mucho cuando lo vi, porque primero me tocó ver cómo se trabajó en la construcción, reconstrucción de todo esto, después la inauguración, tanto detalle que se cuidó, y ahora se refleja en este espléndido libro que es Casa Mudéjar. La Casa Mudéjar. Y además van a encontrar no solamente la arquitectura de Torreón, sino de la comarca lagunera, de Torreón, del Lerdo, de Gómez Palacio, también de San Pedro, que tiene este estilo árabe orientalista, que distingue pues las ciudades que recibieron muchos migrantes, como es La Laguna. Entonces espero que lo disfrutes, Víctor. No, claro, y además la historia. Oye, ¿este libro se puede adquirir? Sí, lo pueden encontrar en el archivo municipal, con todo gusto vayan ahí. Y tenemos otros libros también de historia que les van a gustar. Qué precioso, te agradezco mucho. A la orden, Víctor, encantado, gracias. Dice, con la base en el rigor de la investigación, Casa Mudéjar y otros orientalismos laguneros, se engarzan datos e imágenes mediante los que se efectúa la recuperación de una relevante presencia en la historia arquitectónica y por consiguiente social de la comarca lagunera, el estilo mudéjar y su emblemática influencia en Torreón. Por supuesto. Mudéjar es árabe, Mudéjar, libanés. sí, son los árabes que llegaron a vivir a España y que al paso del tiempo pues prácticamente influenciaron culturalmente y arquitectónicamente la región. Y Mudéjar es literalmente aquel que se le tiene permitido vivir aquí, es decir, los árabes en la España cristiana. Es una historia muy larga, muy bonita y hasta acá nos llega. Mira nomás. Lo vamos a platicar, te lo prometo, porque bien merece también un programa de televisión. Por supuesto. Víctor, encantado de... No, muchas gracias, Carlos. Te agradezco mucho que hayas visitado esta, ya sabes que es tu casa, Carlos Castañón Cuadros. Se te aprecia, gracias, se te reconoce Víctor. Tu trabajo y gracias por ayudarnos a seguir con esta discusión de qué es la identidad. Encantado. Cuando gustes volvemos a hablar de esto y otros temas. Hasta luego. A cuidarnos y muchísimas gracias.